Mi nombre es María Isabel Arango, trabajo con la marca Tosh y hoy quiero compartir con ustedes un poco de mi experiencia de ser una marca carbono neutro y una marca con un propósito superior. Tosh es una marca con 22 años en el mercado que nace en 1998, nace como una marca concepto y esto le permite expandirse a diferentes geografías y a diferentes categorías de producto. ¿Y cuál es el propósito superior de la marca Tosh? Es facilitar a las personas que viven en armonía con ellas mismas y con su entorno. ¿Qué significa ser carbono neutro? Significa medir, reducir y compensar para llegar a 0 emisiones de carbono neutro. Entonces el trabajo empieza por medir, luego reducir, y es un trabajo que se hizo con muchísimas personas en los cuales se buscó reducir esa huella de carbono desde los empaques, un ecodiseño de empaques, desde las energías que se usan, desde el transporte más limpio, en toda la cadena de abastecimiento, desde las materias primas hasta la disposición final del producto. Lo que no se puede reducir se llega a compensar mediante bosques que capturan el CO2, compra de bonos de bosques que capturan el CO2 para llegar a 0 en la ecuación. Constantemente nosotros tenemos que continuar generando acciones que nos permitan reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, y lo más importante es poder nosotros como marca invitar a que más empresas, a que más personas se unan en nuestro propósito y en nuestra causa de ser una marca carbono neutro. Los invito a todos a que desde casa, desde todas las acciones que tenemos, podamos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy quiero invitar a la directora del Jardín Botánico de Medellín para que nos cuente un poco de cómo esos gases de efecto invernadero afectan las ciudades y cómo medir la salud de las ciudades. Bienvenidos al Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín. Para mí es un placer contar con Nutresa en esta serie de videos que nos van a permitir tocar diferentes temas que son naturales para el Jardín Botánico. Como Jardín Botánico debemos investigar, educar y conservar la biodiversidad, tema fundamental que nos debe llevar al cambio climático. Nos encontramos en el Laboratorio de Agricultura Urbana, un espacio en donde estamos buscando que podamos educar sobre la relación que tenemos con los alimentos. Más o menos el 80% de lo que nos comemos que está en un plato proviene de las plantas y el otro 20% seguramente se alimentó de ellos. Al hablar de seguridad alimentaria y al hablar de cambio climático, tenemos también que hablar sobre todo el ciclo que supone el alimentarse. De manera natural, la Tierra genera gases metano y dióxido de carbono, que contribuyen a que tengamos una capa que nos cubre en la Tierra y nos permita tener unas condiciones atmosféricas agradables, una temperatura que sea óptima para que la vida se dé. Sin embargo, por todas las acciones que hacemos cuando manejamos nuestro vehículo, cuando cocinamos, cuando ejecutamos nuestra vida diaria, hemos sin medida generado mucho más gas metano y mucho más dióxido de carbono que el que la Tierra es capaz de sostener. Esto nos genera entonces un efecto invernadero que no solamente puede afectar nuestra salud, sino también nuestros cultivos, por ejemplo. Y es allí en donde la seguridad alimentaria empieza a tener un rol fundamental. El monocultivo también puede afectar estos temas del cambio climático, pues cuando yo pierdo esa biodiversidad del suelo, cuando permito que la fauna no pueda existir de diferentes maneras, cuando solamente estoy cultivando una cosa, también puedo generar otros efectos que serán contraproducentes, no solamente para la producción de alimentos, sino también que pueden llegar a contribuir al cambio climático. Cuando hablamos de alimentación, son muchas las estrategias que podemos generar para tratar de mitigar estos efectos. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros a los niños, en vez de enseñarles a que se coman todo lo que está en el plato, les enseñamos que se sirvan solo lo que se van a comer? ¿Cómo impactaría esto la cantidad de desperdicio alimenticio que tenemos? Cuando nosotros generamos este compostaje sin saber hacerlo o cuando simplemente no hacemos una separación de residuos, estamos incrementando la capacidad de gas metano que se puede generar y que el planeta puede administrar. Y de esa manera contribuimos desde nuestra casa al incremento del cambio climático. Por eso es importante tener claridad sobre qué estoy comiendo,
cómo estoy disponiendo los recursos y, ¿por qué no?, empezar a generar ciertas estrategias desde casa. Una huerta, tener unas plantas medicinales en nuestra casa que me permita ir tomando las pequeñas porciones que yo voy a consumir. Recordemos que todos estamos contribuyendo a la meta de 0 emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. No lograrlo puede llevarnos a que tengamos incrementos de la temperatura global en un 4.4 grados centígrados, lo cual sería poco viable para la existencia no solamente de la fauna, de la flora, sino incluso nuestra propia existencia. Emprender acciones hacia la agricultura sostenible va a permitir no solamente que en términos económicos tengamos beneficios, sino que también podamos contribuir a la mitigación de los efectos que tiene el no hacerlo. Que yo pueda establecer una huerta en la sala de mi casa, en donde de a poco me vaya surtiendo de la cantidad que voy a consumir, es una buena idea. Tener una compostera en mi casa que también permita un mejor aprovechamiento de esos desechos orgánicos y eviten que vayan a los sitios de disposición final en donde pueden generarse gas metano es otra manera de contribuir. Pensar que cada bocado que me llevo a la boca va a tener no solamente un efecto sobre mi salud, sino también un efecto sobre mi entorno. Así pues que desde mi casa, desde el consumo responsable, desde la disposición inteligente de los residuos, puedo contribuir a la disminución de estos efectos y por ende mitigar un poco estos efectos del cambio climático. Estamos en la Casa de las Mariposas Forjas Bolívar, un lugar muy importante en el Jardín Botánico de Medellín porque nos permite aprender sobre las mariposas, cómo se reproducen, cómo se comportan, cuáles son sus especies favoritas para habitar. El estudio de las mariposas es muy importante porque nos permite conocer sobre una especie que tiene la responsabilidad de polinización, lo cual implica que logrará que otras especies se multipliquen y de esa manera conservar la biodiversidad de nuestro planeta. Segundo, son un elemento fundamental en la cadena trópica. La cadena trópica no es más que ese concepto que nos enseñaban en el colegio sobre la cadena alimenticia. Entonces, ellas se alimentan de estas especies de flora y pájaros y otras especies se alimentan de ellas, logrando continuar así entonces con toda esta cadena de polinización. Y en tercer lugar, son una especie biomonitora natural. Es decir, nos dan información sobre los efectos del cambio climático, sobre la contaminación e incluso cambios drásticos en el clima y la deforestación pueden afectarlas. Es una de las especies que mayor distribución tiene en el planeta, lo cual le ha permitido a los científicos hacer estudios rigurosos sobre cómo el cambio climático tiene afectaciones en diferentes regiones y en consecuencia en esta especie. Estamos en el bosque tropical, mi espacio favorito en el Jardín Botánico. Me gusta mucho porque solamente al recorrerlo entendemos cuáles son esos llamados beneficios ecosistémicos de los que nos hablan. Esta vegetación permite que tengamos un microclima, es decir, un clima con unas condiciones diferentes a las que encontramos afuera, en donde tenemos una sensación térmica mucho más agradable. El mundo está compuesto en un 6% de bosques tropicales y aunque esta cifra pareciera pequeña, los efectos que tienen este tipo de ecosistemas en el mundo son enormes. Empecemos porque más o menos la mitad de las especies que conocemos están en estos bosques tropicales. Es la manera más segura, natural y comprobada que tenemos de captura de dióxido de carbono, porque no solamente los árboles lo absorben, sino que lo almacenan en todo su sistema. Estos bosques capturan aproximadamente 470.000 millones de toneladas de carbono. Esto es más de la mitad del carbono presente en el mundo y casi el doble de ese carbono que se ha acumulado en la atmósfera como efecto invernadero desde que empezó la revolución industrial. Si la deforestación de este tipo de ecosistemas fuera un país, sus emisiones equivaldrían a las que en este momento produce la Unión Europea. Protegerlos es determinante para que nosotros logremos esa reducción de los gases de efecto invernadero. Si logramos detener la deforestación y continuar con la restauración de estos tipos de ecosistema, podemos llegar a reducir entre un 24 y un 30% los efectos de los gases invernadero que por supuesto van a llevar al incremento en el cambio climático. Es nuestro compromiso, no solamente la alimentación responsable como hablábamos ahorita, sino también el consumo responsable, que toda nuestra cadena esté llena de acciones desde la sostenibilidad, desde nuestros hogares, desde nuestras empresas, porque todos estos ecosistemas se ven afectados en la medida en la que estas demandas van creciendo de una manera incontrolada. Recuerden que somos un sistema
Todas las acciones que nosotros emprendemos como especie humana van a afectar otras especies. De allí la importancia de entender que cualquier efecto, cualquier acción que se vea en un lado del mundo fácilmente puede repercutir el otro. Los invito a que protejamos este tipo de ecosistemas. Son acciones que pueden empezar desde nuestra casa, desde el consumo responsable y sobre todo desde el conocimiento y el entendimiento de estos beneficios y de las dinámicas de los ecosistemas. Si lo conocemos y lo entendemos, será mucho más fácil de amarlo y al amarlo, la acción de protección vendrá naturalmente.